Hola a todos en Sabreddit, soy Carmen y os voy a contar algo que ni yo misma me lo creo. Vivo en un pequeño pueblo peleando cada día para llegar a fin de mes, y mi vida con Javier, mi marido, lleva tiempo llena de tensiones y secretos. Hace ya un tiempo que noté que algo no iba bien entre nosotros. Él se distanciaba, mentía sin parar y sinceramente parecía disfrutar de sus propios engaños. El otro día, buscando una distracción de tanta rutina, encendí la tele y me puse a ver un programa sobre la vida de los ricos, esos que viven en mansiones enormes y se creen dueños del mundo. Nunca imaginé que en medio de tanta opulencia y charlas vacías, algo del pasado se iba a colar en mi presente. Aunque mi padre José falleció hace años, su recuerdo siempre estuvo conmigo y sin saberlo, ese programa iba a traer una pista que cambiaría mi vida para siempre. Mientras disfrutaba o mejor dicho intentaba olvidarme de mis problemas en aquel programa que ensalzaba la vida de los adinerados, algo chocó de repente con mi realidad. Entre imágenes de salones de mármol y jardines interminables, mi mirada se posó en un retrato colgado en una pared ornamentada de la lujosa casa de María Fernanda, una millonaria que hasta ese momento solo había sido parte de un mundo ajeno a mi existencia. No pude creer lo que veía. En ese marco dorado estaba la foto de mi querido padre, José, con una expresión que jamás había olvidado. Mi corazón se aceleró y en un instante sentí una mezcla de asombro, rabia y una punzada de dolor profundo. Era como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado en ese solo instante, revelándome un secreto que me dejaba sin aliento. Jamás imaginé que el hombre al que había perdido hacía tantos años pudiera estar vinculado de alguna forma a ese universo de lujos y mentiras. Con lágrimas contenidas y una furia que me invadía, supe que algo grande estaba a punto de suceder. Esa imagen accidental y brutal abrió la puerta a una verdad oculta sobre mi familia que jamás quise enfrentar. Después de que la imagen de mi padre se clavara en mi mente, supe que tenía que enfrentar a María Fernanda. No podía dejar que esa mentira siguiera sin ser aclarada. Sin pensarlo dos veces, me vestí con lo poco que tenía y me lancé a buscarla. Resulta que por una casualidad increíble, la encontré en el supermercado de la esquina, justo en medio de una aglomeración, mirando fijamente unos vinos caros. Con el corazón palpitando a mil, me acerqué y sin doblegar la mirada, le solté: María Fernanda, quiero saber cómo es posible que en tu casa haya una foto de mi padre, José. Su reacción fue tan inesperada como surrealista, se quedó congelada, como si hubiera pillado al ladrón en el acto. Con una sonrisa fingida y un tono que intentaba ser amable, comenzó a soltar excusas disparatadas sobre cómo la foto había llegado allí por un error de envío, y que en realidad, ella ni siquiera conocía bien a mi padre. Yo, enfurecida y a la vez incrédula, no pude evitar soltar algunas palabras más duras, diciéndole que sus explicaciones eran pura invención. En ese instante, en medio de la fila del supermercado, la tensión era tan palpable que parecía que todos se hubieran detenido para presenciar nuestro enfrentamiento. Fue un momento de puro caos emocional, donde cada palabra parecía desvelar más secretos y cada mirada traicionaba mil mentiras. Después del enfrentamiento en el supermercado, me sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Caminé sin rumbo con el corazón acelerado y una mezcla de rabia y dolor que no podía explicar. Esa imagen de mi padre José en la casa de María Fernanda se había quedado grabada en mi mente, recordándome lo injusto que puede ser el destino. Me senté en una banca del parque y, entre lágrimas y susurros, reviví todos esos momentos en los que mi padre me había enseñado a luchar, a ser honesta y a no dejarme engañar por las apariencias. Pero ahora, al verme envuelta en este torbellino de emociones, la furia inicial se transformó en una profunda tristeza. Era como si la verdad, oculta entre lujos y mentiras, estuviera arrancando parte de mi alma. Mientras mi mente divagaba, no pude evitar sentir que toda mi vida estaba a punto de cambiar. ¿Cómo podía ser que el recuerdo de mi padre estuviera ligado a un mundo de sex, poder y engaños? La contradicción me desgarraba por dentro, pero al mismo tiempo, despertaba en mí una determinación feroz. Necesitaba saber qué había pasado realmente, aunque me costara enfrentar verdades dolorosas. Esa noche, mientras la ciudad dormía y mis pensamientos giraban sin descanso, decidí que ya era hora de dejar de ser una espectadora en mi propia vida. No podía quedarme de brazos cruzados ante el dolor de descubrir que la imagen de mi padre, José, estaba tan imbricada en un mundo de engaños y sex, poder y mentiras. Con una mezcla de rabia y determinación, tomé la decisión de investigar a fondo lo que realmente había pasado. Llamé a mi prima Isabel, quien siempre me decía que mi padre era un hombre lleno de secretos y aventuras inesperadas.
Además me puse en contacto con Rafael, un viejo amigo de la familia, para revisar juntos unos documentos y cartas que habían quedado en casa de mi padre. Algo me decía que detrás de esa foto había mucho más de lo que María Fernanda había querido confesar. Aun sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar mi vida para siempre, me armé de valor. Decidí que no iba a permitir que mi historia terminara en silencio y engaños, y que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Esa mañana, con el corazón latiendo a mil, me reuní en la antigua casa de mi padre con Isabel y Rafael para hurgar entre esos documentos olvidados que parecían guardar la llave de tantos secretos. Mientras hojeábamos diarios y cartas amarillentas, el ambiente se volvió denso, cargado de un misterio que iba más allá de lo que jamás imaginé. Entre papeles y arrugas del tiempo, encontré una carta que hablaba de un encuentro de sex en un bar de Madrid, un episodio aparentemente insignificante que en realidad encubría algo mucho mayor. La misiva insinuaba que mi padre mantenía relaciones con personas de círculos que yo jamás hubiera soñado, y entre esas líneas se mencionaba de forma críptica a una mujer que sonaba mucho a la misma María Fernanda. El hallazgo me dejó sin aliento. Cada palabra me dolía y al mismo tiempo, me llenaba de una extraña determinación. ¿Cómo podía ser que el hombre que creí conocer tuviera conexiones tan profundas y oscuras con ese mundo de lujos y engaños? Las piezas empezaban a encajar, pero también revelaban una red de secretos que amenazaban con cambiar todo lo que había creído saber sobre mi familia. Con lágrimas en los ojos y una mezcla de rabia y asombro, me di cuenta de que este descubrimiento no era solo sobre mi padre, sino también sobre la verdad oculta tras la fachada de riqueza y poder de María Fernanda. La investigación había comenzado, y yo estaba decidida a llegar al fondo de este laberinto de mentiras, sin importar el dolor que pudiera causarme. Mientras revisábamos los papeles en la antigua casa de mi padre, me topé con un cuaderno de tapas gastadas que parecía haber quedado olvidado entre tantos documentos. Con el corazón palpitando, abrí sus páginas y lo que leí me dejó sin palabras. Allí, en tinta que parecía casi una confesión, mi padre, José, relataba encuentros de sex y pasión que jamás hubiera imaginado. Resultó que no era el hombre humilde y honorable que yo creía conocer. Entre sus escritos se detallaban encuentros secretos, uno de ellos con la mismísima María Fernanda, la millonaria que había provocado todo este lío. Vaya giro inesperado. Cada página revelaba que mi padre llevaba una doble vida, por un lado, el hijo obediente y trabajador que yo recordaba, y por otro, un seductor arriesgado, envuelto en relaciones prohibidas y negocios turbios. Me llenó de una furia contenida descubrir que mi querido José había sido tan hipócrita. Pero en medio de la rabia, algo en mí empezó a comprender que la vida es un revoltijo de contradicciones y secretos. Además, el cuaderno mencionaba a otros nombres como Lucía y Antonio, quienes parecían ser parte de ese oscuro entramado en el que se mezclaban el sexo y la traición. La imagen de mi padre y sus supuestas aventuras se transformaba en una maraña de sentimientos, dolor, asombro y una amarga sensación de traición. Aunque me dolía admitirlo, comprendí que esta revelación era clave para entender por qué mi padre se había visto envuelto en ese mundo de lujos y mentiras. Al leer cada palabra, sentía que mi realidad se desmoronaba y al mismo tiempo, se abría una puerta a la verdad que tanto necesitaba enfrentar. ¿Cómo era posible que el hombre al que siempre había idealizado escondiera una vida tan complicada y llena de sex, pasión y oscuros secretos? La respuesta se desvelaba en cada línea de ese cuaderno, marcando el inicio de una nueva etapa en la que tendría que replantearme todo lo que creía saber sobre mi familia, y sobre mí misma. Esa misma tarde, mientras caminaba por las empedradas calles de mi barrio, aún con el cuaderno de mi padre apretado entre las manos, me topé con alguien que jamás esperé ver, Eduardo, un viejo amigo de mi padre, con el rostro marcado por el tiempo y la melancolía. Con una voz baja y temblorosa, Eduardo me confesó que mi padre no era simplemente el hombre honesto que yo recordaba. Según él, José estaba involucrado en asuntos oscuros y complejos, donde se entrelazaban negocios turbios, sex y relaciones secretas que conectaban directamente con María Fernanda. Me contó que la foto en la lujosa casa de la millonaria no era un error ni un capricho, sino parte de un acuerdo en el que mi padre había sido pieza clave. Cada palabra que salía de su boca despertaba en mí una mezcla de sorpresa, tristeza y una determinación inquebrantable de descubrir la verdad. El encuentro con Eduardo fue un golpe inesperado que añadía otra capa a esta maraña de secretos. Mientras me explicaba lo sucedido, noté que sus ojos se llenaban de arrepentimiento y dolor, como si llevara consigo el peso de esos años oscuros.
Aquel momento me dejó sin aliento, pero también reforzó mi decisión. Tenía que seguir indagando, sin importar lo doloroso o complicado que fuera enfrentar el legado oculto de mi padre. Con todo lo que había descubierto y sintiéndome incapaz de vivir con tanta incertidumbre, decidí que era momento de enfrentar de verdad a María Fernanda. No podía seguir tolerando sus mentiras y excusas baratas. Organicé una cita, aunque engañosa, para verla en su mansión. Llegué con una mezcla de rabia y tristeza a ese lugar repleto de opulencia, donde cada rincón parecía burlarse de mi humilde realidad. Al entrar, me recibió con una sonrisa falsa y una mirada que intentaba disimular nerviosismo. Con voz firme le dije: María Fernanda, ya basta. Tengo pruebas de que mi padre, José, estuvo involucrado contigo en negocios turbios y sex clandestinos. Tu foto en esa pared no es una coincidencia, es parte de un complot que me han ocultado durante años. Por un instante se quedó en silencio. Luego, con un tono vacilante, comenzó a soltar excusas absurdas, que todo había sido un malentendido, que mi padre había sido víctima de sus propios excesos y que la foto era solo un error de interpretación. Pero cuanto más hablaba, más se notaba que sus palabras se entrelazaban con mentiras. Entre lágrimas forzadas y frases entrecortadas, confesó que había utilizado la imagen de mi padre para encubrir una red de chantaje y maniobras financieras ilícitas, de las que ni yo me habría imaginado. Esa revelación me golpeó como un puñetazo. La mujer que se pavoneaba entre lujos y elegancia resultaba ser la arquitecta de un engaño de proporciones enormes. Mientras la escuchaba, mi mente se inundaba de emociones encontradas, furia, dolor y, sobre todo, una sensación extraña de liberación. Por fin, la verdad se abría paso, aunque su sabor fuera amargo. Cada palabra suya confirmaba que la imagen de mi padre era solo la punta del iceberg de una historia llena de sex, traiciones y oscuros negocios. En ese salón, entre mármoles y dorados, entendí que mi lucha apenas comenzaba y que debía seguir desentrañando cada capa de este embrollo, sin importar lo doloroso que resultara. Después del enfrentamiento con María Fernanda, pensé que el asunto estaba cerrado, pero la vida, como siempre, tenía sorpresas preparadas para mí. Esa misma noche, al salir a despejarme en un bar modesto de mi barrio, me encontré con Alejandro, un ex empleado de la mansión de la millonaria. Con voz entrecortada y una mirada llena de recelo, me confesó que la foto de mi padre en esa casa no era un accidente, sino la punta de un iceberg de sex, chantajes y oscuros negocios. Alejandro me explicó que mi padre, José, había sido forzado a cooperar en una red de apuestas ilegales y traiciones familiares, en la que no solo estaba implicada María Fernanda, sino también otras figuras poderosas, como una misteriosa mujer llamada Nuria, que orquestaba todo desde las sombras. Cada palabra de Alejandro me golpeaba con fuerza, mezclando el asombro con una amarga sensación de traición. El hombre al que siempre había idealizado, resultó ser parte de un entramado que nunca hubiese imaginado. Entre documentos y pruebas que él me entregó, sentí que la verdad se abría paso, aunque a un precio muy alto. Mis emociones se desbordaban, rabia, tristeza y una determinación feroz de llegar al fondo de este enredo, sin importar las consecuencias. Aquella noche, mientras las luces del bar parpadeaban y la lluvia golpeaba la acera, comprendí que mi lucha estaba lejos de terminar. Con este nuevo aliado y la evidencia en mano, me preparé para enfrentar lo que viniera, decidida a desenmarañar cada secreto, por mi padre, por mí, y por todas aquellas almas olvidadas en este oscuro laberinto de mentiras. Esa noche, tras la información que me proporcionó Alejandro, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Con el corazón latiendo a mil, me aventuré a un almacén abandonado en las afueras de Madrid, lugar donde se rumoraba que se celebraba una reunión clandestina de esa red oscura de mentiras y traiciones. Me escondí detrás de unas cajas polvorientas, intentando callar cada temblor en mi interior. Desde mi escondite escuché conversaciones que helaron mi sangre. Entre murmullos y voces bajas, supe que Nuria, la enigmática mujer de la que se hablaba a voces, era la mente maestra detrás de todo. Uno de los asistentes, un hombre de voz ronca llamado Roberto, justificaba con frialdad las acciones de Nuria, mientras una mujer llamada Teresa, con un tono tan cortante como un cuchillo, respaldaba cada palabra con documentos y excusas endebles. Lo que más me impactó fue oír cómo mencionaban un encuentro de sex meticulosamente orquestado para manipular a un importante inversionista, algo que encajaba perfectamente con el turbulento pasado de mi padre. Cada palabra que oía destapaba otra capa de engaños que se extendía hasta lo más profundo de esa red de poder y traición. Sentía una mezcla de miedo, furia y una determinación inquebrantable por llegar al fondo de este embrollo.
Aquel lugar, impregnado de secretos y sombras, me mostró la magnitud del daño causado por mentiras también disfrazadas de verdades. Entre el temor y la rabia, comprendí que ya no podía retroceder. Había caído en la trampa del engaño, y ahora debía enfrentar la realidad, por dolorosa que fuese. Con cada latido, la convicción de desvelar la verdad crecía en mi interior, marcando el inicio de un clímax que cambiaría mi vida para siempre. Esa misma noche, ya en casa y aún con el cuaderno de mi padre en la mano, recibí una llamada anónima que me heló la sangre. La voz, distorsionada y misteriosa, me ordenó encontrarme en un parque abandonado a medianoche. Con el corazón acelerado y sin tiempo para dudar, salí a enfrentar lo que parecía ser otro giro inesperado en este infierno de secretos. En la penumbra del parque una figura encapuchada se acercó. Con voz baja y temblorosa, el desconocido me entregó un sobresellado. Al abrirlo mis ojos se toparon con fotos y documentos que desvelaban algo que jamás hubiera imaginado. Mi esposo, Javier, había estado colaborando en secreto con María Fernanda. Sí, mi propio Javier. El hombre que siempre se había distanciado, lleno de mentiras y secretos, resultó ser parte activa de este entramado de sex, chantajes y oscuros negocios que vinculaban a mi padre con ese mundo de lujos y engaños. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición de Javier se sumó a la amargura de descubrir el pasado turbio de mi padre. Una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto invadió cada fibra de mi ser. ¿Cómo podía ser que el hombre con quien compartí años de vida y esperanza se hubiese sumado a este juego de mentiras? Esa revelación me golpeó fuerte y de pronto, todo el embrollo se volvió aún más complejo y doloroso. Con lágrimas en los ojos y el alma destrozada, comprendí que estaba en un punto de quiebre. La verdad, por más devastadora que fuera, ya no podía esconderse. Decidí en ese instante que no permitiría que la red de engaños siguiera destruyendo mi vida. La traición de Javier me impulsó a buscar justicia, sin importar el precio. Esa noche en el oscuro parque sellé un compromiso conmigo misma, desentrañar hasta el último secreto, aunque ello implicara enfrentar a quienes más amaba. Después de tanto caos, traiciones y revelaciones, me siento, a pesar de todo, lista para un nuevo comienzo. No ha sido fácil, créanme, y he aprendido que la verdad, por muy dura que sea, siempre es el camino para liberarse de un pasado de mentiras, y sí, confieso que en ocasiones he soltado falsedades para proteger mi orgullo. Pero hoy entiendo que enfrentar la realidad, por dolorosa que resulte, es lo único que me permite sanar. He comprendido que las apariencias pueden engañar y que incluso quienes más crees conocer pueden ocultar secretos oscuros. Aprendí a no dejarme amedrentar por el poder y el lujo y a valorar la honestidad, tanto de otros como de mí misma. A todos los que estén atrapados en un laberinto de engaños, no se rindan. Busquen la verdad aunque duela, y no permitan que el rencor los consuma. Mi consejo es este: sé valiente, sé sincera contigo misma, y no permitas que la mentira te robe la paz. La vida es un camino lleno de sorpresas y a veces el dolor es la chispa que nos impulsa a reinventarnos. Yo, Carmen, seguiré adelante aprendiendo a perdonarme y a confiar en mi capacidad para construir un futuro mejor, donde la verdad y la autenticidad sean las bases de mi felicidad. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.